Buenas, ¿cómo andan? Hola, ¿cómo va? Bien. Bueno, volvemos a otra edición de La Brújula, una vez más. Seguimos por Instagram, ya que no podemos ir a la radio, seguimos con la cuarentena y parece que sigue para rato. Hoy la tenemos a Giselle, que nos va a contar un poco más de dengue, pero ella ya se especializa en otra parte, que es el vector. ¿Nos querés contar un poco de vos antes que arranquemos? Hola, ¿qué tal? Sí, yo soy docente investigadora del Instituto Superior de Entomología de la FACU, de la Facultad de Ciencias Naturales. Y bueno, sí, como mencionás, soy especialista en Aedes aegypti específicamente. Bueno, me agarró la cuarentena, la tesis de doctorado que quedó ahí en medio de la situación, pero bueno, ya está lista y bueno, también estoy haciendo una tesis de maestría, ya casi terminándola con el vector. Bien. Bueno, la vez pasada que hicimos el programa empezaron un montón de dudas respecto a lo que era el vector, dónde se cría, qué tan chiquito es el lugar donde se puede llegar a criar, que nos contaron que era hasta una tapita de gaseosa que encontraran los huevos. Hablemos un poco de todo lo que es prevención y sobre todo el vector, lo que es el mosquito, al que todos le dicen dengue, pero no es el dengue. Dengue, no. Esa es una confusión bien común, decirme picado el dengue. Pero en realidad el mosquito este Aedes aegypti es un mosquito que por el comportamiento que tiene muy vinculado al humano es considerado domiciliario. Y lo que hace es ir explotando todos esos recursos que nosotros les vamos brindando, por ejemplo, una tapita de gaseosa, incluso una tapita de cerveza también sirve, ¿no? Cualquier mínimo contenido de agua que quede acumulado en un recipiente y que suela volver a rellenarse con agua, es un potencial criadero. En realidad, Aedes aegypti no prefiere todos esos recipientes como una pileta de natación, recipientes de grandes volúmenes de agua. Siempre busca recipientes pequeños que estén dentro de las casas o en los alrededores, en los patios o adentro incluso de las construcciones. Es muy frecuente encontrarlo muy estrecha, o sea, viviendo básicamente como nuestra mascotita en nuestra casa, digamos. Vive con Bien, nosotros. digamos. Está ahí. Exactamente. ¿Cómo No solo que vive con nosotros, sino que aprovecha todas esas cositas, todos nuestros descuidos, muy oportunista y va colocando huevos en todos esos recipientes con agua donde se desarrollan los inmaduros. Sí, a mí me pasó hace unos días que limpié la parte donde seco los platos, viste que abajo tiene la bandeja. Ahí encontré el larva de mosquito y fue como, por Dios. Sí, sí, sí. En mínimo contenido de agua, incluso ahí en el secaplato, lo que pasa es que se forman unas alguitas. O sea, el Aedes aegypti necesita un mínimo de contenido de materia orgánica disuelta en el agua, que es con lo que se alimentan. Entonces, ese mito de que, perdón, que cría en agua limpia, sí, crían en agua que parece limpia, pero siempre hay un contenido de materia orgánica porque si no la larva no tiene con qué alimentarse y continuar el ciclo. Durante las investigaciones mías, por ejemplo, yo puse larvas en agua limpia, sin nada, sin materia orgánica y no crecían. Quedaban en el mismo tamaño y cuando le ponía alguna hojita, por ejemplo, de alguna planta, reiniciaba el ciclo. Sí. Ahí tenía su alimento. ¿Cómo identificamos al mosquito? Cuando lo podemos ver y decir, ¿este es la especie o no es tan ¿Cuál? ¿La del, larva o el adulto? los dos, vamos por los dos. Podemos identificarlo, en general, en los estados más fáciles de identificar son el huevo, la larva y el adulto. La pupa por ahí se complica. El huevo es muy fácil porque Aedes aegypti acá en Tucumán es el único que pone de esa manera los huevos, que es pegándolos uno por uno arriba de la línea de agua. Entonces, donde está el límite de agua, lo que hace es colocar uno por uno los huevos y no sobre el agua. Otros mosquitos como Culex, por ejemplo, que es cuando te vuela cerca de la cabeza te zumba, Es el que lo vuelve loco. es a la noche. Ese, por ejemplo, pone los huevos sobre la superficie del agua en una balsa de muchos huevos. Y tienen distintas formas. Hay otro mosquito que se llama Anófeles, que también lo pone de manera diferente. Entonces, por los huevos
tenemos una manera de identificar. Después las larvas se las reconoce más que nada por el sifón, que es por la parte donde se colocan en el agua para respirar. Aedes tiene el sifón cortito, como una aceitunita pequeña, la forma, ¿no? No el tamaño, y Culex lo tiene más como estilizado, como un palito. Entonces, ese es, y bueno, la cabeza también es bastante diferente, pero bueno, te tenés que hacer un poco el ojo para identificar a las larvas, sí. Y en los adultos es fácil, bueno, para mí es fácil. El Aedes aegypti es oscuro, es un color negro con patrón de escamas blancas, en las patas como anillos, en el tórax en forma de una lira. Una lira es ese instrumento viejo que salen los angelitos tocando, así como Sí. paréntesis con rayitas, bueno, en el tórax, y aparte un patrón de escamas blancas a los laterales del tórax también. Entonces, bueno, en cambio los otros no, el Culex, por ejemplo, tiene un tamaño mayor y es más amarillito, son más aburridos, más feos. Bueno, el más fashion es el Aedes. ¿Se puede explicar a partir de la población de mosquito este gran brote de dengue que tuvimos acá en Tucumán? Sí, mira, acá en Tucumán, no solo en Tucumán, en Argentina, el único vector eficiente de dengue es el Aedes aegypti. O sea que no hay otra manera de que la gran cantidad de casos de dengue que están habiendo sean por otro factor. Uno de los factores es la gran abundancia que hay del mosquito. El problema en realidad son los huevos que quedan en los recipientes. Los huevos son resistentes, resisten más de un año en donde son puestos. Entonces pasan todo el frío y la sequía del invierno restituyendo las poblaciones después en septiembre, octubre de nuevo. O sea que no hay que esperar el año que viene. Ahora en septiembre vamos a volver a tenerlo al adulto. Entonces, bueno, esos huevos son el problema, digamos. Ahora que bajaron las temperaturas, ¿se reduce la cantidad de mosquitos o...? Sí, sí, muchísimo. No, muchísimo, es impresionante. De Aedes, ¿no? Ahora hay como un recambio de especies. Ahora hay mucho Culex, a la noche te molestan bastante más los mosquitos. Pero sí, ha bajado muchísimo la abundancia, bueno, no solo por el frío, sino que nos está ayudando esta falta de lluvia, porque hace ya varios, no sé hace cuánto que no llueve. ¿Te anda molestando un mosquito por ahí? Sí, hablando de los mosquitos. Entonces, las bajas temperaturas, acompañadas por esta falta de precipitaciones, nos están ayudando. Siempre marca el inicio del descenso de las abundancias de los adultos, porque después el vector no desaparece, sino que sigue permaneciendo como huevo latente, esperando la nueva temporada. Es importante esto, que el vector no desaparece, solo la fase adulta. El huevo queda en todos esos recipientes que no se han eliminado o no se han limpiado, y son los que van a darnos los adultos la temporada que viene. Qué bien. ¿El mosquito adulto es el único que tiene el virus del dengue o también está en la fase de larva, de pupa? Se ha visto una transmisión, hay estudios que muestran una transmisión vertical, es decir, de la madre al huevo, pero es muy bajo el porcentaje, es de un 0,02, es el porcentaje de transmisión. No es lo más común, pero sí existe. Bien, entonces el principal riesgo a nivel de la enfermedad sería el contagio entre adultos y porque pican a una persona enferma y ahí se infectan. Claro, acá en nuestro país, por ejemplo, los casos siempre se inician por casos importados. No tenemos una transmisión autóctona espontánea. Entonces, bueno, pero todavía no la tenemos. Hay que hacer bien las cosas y cuidarnos porque cada vez va empeorando. Por ejemplo, siempre desde que ha vuelto a aparecer el mosquito en la Argentina, el único serotipo que circulaba acá, por ejemplo, en Tucumán, era el 1. En este brote ya tenemos 1 y 4. Si bien los casos de serotipo, de infecciones por serotipo 4 son bajas, están. Y ya hay casos de fallecidos por serotipo 1, que Tucumán jamás había registrado casos de muerte por dengue. Es la primera vez. Bien, estamos bastante complicados con el dengue.
olvidamos bastante de... Vamos con un poco de mito sobre el mosquito. Bueno, Pues la vez pasada nos aclararon que el mosquito es diurno, pica durante todo el día. Durante la noche sí. igual nos pica, ¿o no? Sí, el mosquito es considerado diurno. Como en el paso de las estaciones, la duración del día va variando. O sea, yo no te puedo decir aparece a las 9 y se va a las 8, porque el día no es el mismo en febrero que en mayo. Entonces, sí es un mosquito diurno cuya mayor actividad es durante las horas de luz, especialmente cuando la jornada está cálida. En esos momentos cálida, no caliente, no con temperaturas elevadas, sino cálida como las temperaturas de marzo, abril. Entonces, en esos momentos es donde está más activo. Por ejemplo, ahora yo estoy viendo mucha menos abundancia y los veo que se ponen como más activos como a las 2 de la tarde, cuando se pone calentito el día, porque, por ejemplo, a la mañana hace frío, casi no andan, no se los ve. Entonces el frío los aletarga también. No es solo una cuestión de horas de luz, sino de frío también. Pero es importante, ahora que hace frío, los mosquitos se refugian también mucho dentro de las casas, porque está más calentito. Entonces, bueno, es importante saber de que también si la hembra de Aedes aegypti no se ha alimentado cuando se tenía que alimentar durante el día, se va a alimentar en cualquier momento que lo tenga que hacer, digamos. Ellos tienen preferencias, prefieren alimentarse durante el día, pero si no lo pueden hacer, lo van a hacer en otro momento. Igual, ellos prefieren picar las partes bajas del cuerpo, porque andan dando vueltas por ahí, suelen volar bajo. Pero ahora, por ejemplo, que tenemos medias, pantalones, no llegan a picarnos, entonces te van a picar en los brazos, en las manos, en el cuello, en la cara, de donde te puedan sacar sangre, lo van a hacer porque de eso depende su subsistencia, digamos. Ahí nos están preguntando, ¿ventilar funciona, ventilar los ambientes o es indiferente? Para el dengue, Para el dengue, ventilar, para ventilar, sí, con telas mosquiteras sirve ventilar. Por ejemplo, yo lo que hago muchas veces, yo no tengo mosquiteras en mi casa, entonces lo que hago es abrir, por ejemplo, las ventanas de la habitación y cierro la puerta para que los mosquitos no ingresen a donde estamos nosotros. Pero igual cuando voy a la pieza está lleno de mosquitos, entonces otra cuestión. Sí, ahora ya no la abro más porque anoche era insoportable la cantidad de Culex que había, no nos han dejado dormir. ¿Cómo es que Entonces, nos localizan? Sí. ventilar te sirve para el coronavirus y toda la cuestión esta. Para el dengue, mejor con mosquitera, y si podés no ventilar, mejor. Igual el No. mosquito seguramente ya está dentro de tu casa, porque cerrar y todo eso te evita que entren más mosquitos, pero seguramente el mosquito ya está dentro de tu casa. Acá nos pregunta Andrés si la citronela funciona, ¿sí o no? ¿Tener planta de citronela o no tener? No, en realidad las plantas, mira, yo tengo mi casa llena de aromáticas, tengo de todo y tengo mi casa, y la cantidad de Aedes aegypti que había en mi casa era impresionante. La planta como sí no funciona. Los extractos, por ejemplo, de citronela o alcanfor, creo que también se hacen, sirven momentáneamente. ¿Qué es lo que hacen? Funcionan como un perfume. Lo que hacen es taparte el olor del dióxido de carbono y la hembra te detecta a través del olor del dióxido de carbono y de tu temperatura. Entonces, al tapar un poco el olor al dióxido de carbono, te atacan menos, pero dura muy poco el efecto de la citronela. Yo solo recomiendo la citronela en el caso de los bebés muy chiquitos que no le podés poner otra cosa, pero prefiero ponerle un tul o algo que lo mantenga aislado antes que citronela, que no lo protege tanto, digamos. Claro. Entonces volvemos a las recomendaciones de y repelentes, los repelentes químicos que son venenos son los mejores y respetar los horarios. Sí, reponer. Y más que nada también andar ahora que se puede, abrigadito, mangas largas, media. Ahora igual no hay tanto ataque de Aedes aegypti, ya bajó muchísimo la abundancia. Pero bueno, recordar todo esto para la temporada que viene es muy importante. Los espirales y todo ese tipo de prevención, ay, no me sale el nombre, las tabletitas y todo eso, funcionan para espantar a los mosquitos. Funciona como repelente, no te mata a los mosquitos que están en el ambiente, o sea,
funciona como el repelente que te pones en el cuerpo, nada más que en el ambiente. Igualmente yo he visto como que hay algunas tabletas que no funcionan tan bien. Incluso los he visto volando alrededor de la tableta, del aparato. Pero bueno, es lo que hay y mientras más podamos espantarlos, ahuyentarlos de donde estamos nosotros, mejor. Lo que funciona muy bien para Aedes es el ventilador. Les dificulta el viento. Claro, porque Aedes aegypti, por ejemplo, incluso con los aires acondicionados atacan, porque ellos tienen en temperatura tienen un rango para estar más activos o no. Por debajo de 22 grados más o menos, ponele, por debajo de 20 grados se aletargan, y también se aletargan por arriba de los 30 grados. Tienen ese rango, entre 20 y 30 es su temperatura ideal. Y vos ponés el aire a 24 grados. Entonces, por ahí también les está favoreciendo ahí que no estén tan aletargados adentro de tu casa y sí afuera, donde hace mucho calor. Y el ventilador no deja que te lleguen, digamos. Les dificulta volar, son muy chiquititos. Los hace volar. Bueno, a ver, ¿qué más nos preguntan? Nos preguntan si funciona fumigar. No. En realidad la fumigación está recomendada solo en momentos como este de epidemia para ir ayudando a eliminar los adultos mientras se van haciendo las acciones de saneamiento y descacharrado. ¿Por qué? Porque si vos vas limpiando todo y dejás los adultos volando, te siguen poniendo huevos y siguen eclosionando los huevos y generándose larvas y criaderos. Pero en realidad la única fumigación que se recomienda en estos momentos es la que hace el sistema de salud con esa termoniebla, que han visto que pasan las camionetas tirando veneno para todos lados, dentro de las casas, o sea, intradomiciliariamente, no en la calle, porque la Aedes aegypti no está en la calle, está dentro de los hogares, dentro de los domicilios. Y aplicada, bueno, con esa termoniebla, y dentro de los domicilios tiene una efectividad de alrededor del 30% como máximo. ¿Por qué? Porque esta termoniebla lo que hace, tiene una gotita muy pequeña que queda en suspensión durante un tiempo. Esa suspensión lo que hace es interceptar a los mosquitos que se largan en vuelo, porque en realidad el mosquito no está todo el tiempo volando, está refugiado hasta que espera que vos te descuides y se va a alimentar de vos, o va a buscar criaderos para poner sus huevos. Entonces ese veneno lo que hace en la suspensión es interceptarlos en vuelo, los toca, porque su acción es por contacto, y ahí los mata. La fumigación esa que hace uno en su casa con las mochilas comunes, no sirve de nada porque el veneno decanta, la gota es muy pesada. Incluso han hecho fumigaciones con avionetas, esas que pasan sobre los campos, esa tampoco es recomendada porque tiene una gota muy gorda que decanta en el momento de ser aplicada. Entonces no suele tocar a los mosquitos que están refugiados adentro de las casas de las personas. Y contaminan el agua, pueden matar arañas, sapos que se comen a los mosquitos, o termina siendo contraproducente. Terminás sacando todo lo que te ayuda a controlar los mosquitos. Claro, y aparte también contaminás los cuerpos de aguas que están al descubierto, agua potable, la tierra, cualquier huerta que ande por ahí cerca se contamina, porque el veneno no solo cae ahí, sino que el viento también tiene una deriva por el viento. Entonces no solo se contamina el lugar donde se aplica, sino otros lugares también. También. Ahora en esta temporada que viene el invierno, ¿qué sería lo mejor que se puede hacer para evitar los picos del año que viene? Este momento, o sea, el momento que viene es el más importante para el control. ¿Por qué? Porque no lo tenemos al adulto poniendo huevos en todos lados. Entonces, en este momento lo principal es la acción comunitaria. La responsabilidad de las personas y que entiendan de que este problema es generado por nosotros. Si bien el sistema de salud tiene algunas responsabilidades como no tener montado una vigilancia temprana, que ahora la montamos y está buenísimo, ya les voy a contar, o bueno, no se esperaban, esto no lo esperaba nadie. Bueno, en septiembre del año pasado ya se perfilaba complicada la situación en lo que es Paraguay y Brasil, se veía que algo estaba pasando, pero la responsabilidad, porque yo te digo esto porque la gente cuando yo voy,
y hablo con la gente, me dice, que el sistema de salud, que no fumiga, que no hace, y en realidad la responsabilidad es nuestra, porque el sistema de salud no puede entrar a tu casa a decirte, señora, señor, de vuelta el balde, ponga arena en el florero, no deje, no junte agua, no junte cacharros. Entonces, sí, quizás puede fallar en la comunicación de la información, quizás la información no está llegando bien a las personas, pero la responsabilidad es netamente de las personas, nuestra, de cada uno de nosotros. Porque incluso no son solo esos recipientes que uno llega a identificar como potenciales criaderos. AEDES también aprovecha criaderos que se llaman criaderos crípticos, que son esos criaderos que uno no espera, como la tapita de la cerveza, o por ejemplo mi hijo un día se olvidó esas Crocs, las sandalias, Sí. en el jardín, llovió y quedó ahí como un par de días. Cuando la fui a retirar, tenía todo pegado, huevitos en donde acumula el agua la Croc. Entonces, o la cisterna que está arriba de tu casa, o una canaleta que se tapa, vos no la identificás porque no la estás viendo constantemente. Entonces, todo eso son criaderos crípticos y hay que poner foco en esos también porque son un gran problema. Claro, hay que tenerle mucho ojo a eso y hay que afinar el ojo, pero no estamos acostumbrados a pensar que ahí puede estar el mosquito. Exactamente, exactamente. Hay que pensar que este mosquito es un mosquito muy oportunista. Es impresionante cómo explota todos los recursos que nosotros le vamos dejando, que básicamente son recipientes con agua y acceso a sangre, que somos nosotros, nuestros perros, nuestros gatos. O sea, si bien también se pueden alimentar de los perros, de los gatos, de las palomas, de las gallinas, a ellos no les genera la enfermedad, sí nos la genera a nosotros. Claro. Contanos un poco del trabajo que nos decía que ya se veía en septiembre, se venía complicado por Brasil, Paraguay, y que acá no se creía tanto, pero después se nos disparó. Mira, nosotros antes de que pase todo esto de la cuarentena, justo estábamos lanzando un proyecto que nos dieron, un proyecto de TEM, que es de desarrollo tecnológico para los municipios. Y es justamente para ver cómo en donde había foco, hemos salido a terreno, donde había dengue y hemos muestreado larvas y todo eso. Bueno, todo eso se cortó por la cuarentena. Y ahora, por suerte, nos hemos vinculado con la gente de Ciprosa, nos ha pedido colaboración y hemos iniciado el monitoreo del vector mediante la colocación de ovitrampas. Hemos seleccionado 2 focos donde hay casos de dengue, focos de dengue, y en cada uno de esos focos hemos colocado 10 sitios, hemos seleccionado 10 sitios y hemos colocado ovitrampas en cada uno de esos sitios. Y aparte en Orcomolle como un control porque no habían casos, pero parece que ya han aparecido un par de casos por allí. Y bueno, y después todo eso se procesa, el estudio va a ser durante mínimo 1 año para tener el periodo completo del vector, incluido el invierno, cuando desaparece el adulto, para poder ver cuándo, porque la cantidad de huevos o la aparición de huevos nos refleja que la población está en buenas condiciones, se está reproduciendo. Entonces, si se reproduce, mientras mejor esté la población, más huevos vamos a encontrar. Entonces, viendo la fluctuación en la abundancia de huevos, podemos saber cuáles son los periodos donde es mejor aplicar los controles y en qué zonas. Y cuándo es momento de dar la alerta y de reforzar los controles, porque en general todo el Tucumán está como en riesgo. Mucho. ¿Estos controles están hechos en San Miguel de Tucumán, o sea, en toda la ciudad y Orcomolle, o están repartidos por todas las localidades de la provincia? Son en 2 focos y en Orcomolle. Lo que hacemos después es, con programas, metemos la abundancia de los huevos en cada uno de los sitios y en programas empezamos a meter capas de información y a través de eso, bueno, primero, solo con la abundancia podés ver la fluctuación de los huevos y cuáles zonas son más afectadas. Después a las condiciones las extrapolás a otras regiones y podés ver más o menos cuál es el riesgo de las otras zonas. Bien. ¿Cuáles tienen un estimativo más o menos de las zonas más complicadas hasta ahora o eso recién lo vamos a tener para el año que viene? No, mira, recién ahora, porque habíamos tenido de decir vamos a empezar justo en esta temporada que se está yendo el vector. Hemos encontrado huevos en algunos sitios, pocos sitios,
en uno de los controles y en otros de los focos de 11 de marzo. El foco que está en 11 de marzo ahí dio positivo para huevos. Pero ahora es muy probable que no encontremos, o sea, que cada vez sean menor la cantidad de huevos, pero ya para octubre, noviembre, ya se ve un incremento en la abundancia de los huevos. Yo más o menos yo ya conozco esto porque yo ya trabajé desde 2012 hasta 2016 con las ovitrampas, muestreando al vector, porque bueno, yo necesitaba criar al vector y juntar huevos de laboratorio, y para eso necesitaba traer material del campo. Entonces yo monitoreaba San Miguel de Tucumán y con todo el material de huevos y larvas, criaba el vector, juntaba los huevos y hacía los ensayos de mi tesis, porque todavía no era sigue siendo buscar productos de uso domiciliario que la gente tenga en su casa, que sea de fácil acceso y que mate a los huevos. Entonces, bueno, por eso sé cómo es la fluctuación con los huevos, ¿no? Nos preguntaron en qué consiste una ovitrampa. Y una ovitrampa es algo muy sencillo, es como un florero. ¿Nosotros qué usamos? Un vasito melero, un pote melero donde te viene la miel, con una franja de papel que sirve de sustrato donde la hembra pega los huevos y una tapa. Esa trampa va con agua adentro y la dejamos una semana para evitar que se genere un criadero. Entonces una vez a la semana nosotros los agentes sanitarios retiran las trampas, nos las traen y nosotros sacamos ese papel que es el sustrato, lo dejamos secar y contamos los huevos. Bien, ahí tienen. Una hembra, ¿cuántos huevos puede poner por día más o menos? O por sí. Mira, la hembra, una vez que ha copulado, no necesita copular de nuevo. El macho le da la dotación espermática que necesita para toda la vida. Lo único que necesita para poner, cada vez que necesita poner huevo, lo que hace es ingerir la sangre, picar a una persona. Por puesta se ve que pueden poner un promedio de entre 150 y 300 huevos. Se ha visto que hay hembras bien zarpadas que han puesto como 700 huevos en laboratorio, pero lo normal es que sean entre 150 y 300 huevos. Y una hembra vive alrededor de un mes, aproximadamente, un poco menos quizás, y bueno, hasta que se acabe su dotación espermática va a seguir picando, digamos, que es básicamente de toda su vida, porque también una vez que la hembra adquirió el virus, infecta hasta que se muere. A ella no le pasa nada. O sea, no es como nosotros, que a nosotros el virus cumple su ciclo y ya quedas inmune para toda tu vida, a ese serotipo que te agarró en ese momento. El mosquito no, una vez que el virus entró en el mosquito, y ya cumplió el estado de viremia, ya infecta a todas las personas que ataque después. Acá nos preguntan qué es lo más efectivo para matar los huevos, y si es simplemente limpiándolo o cuál es otra forma que exista. O que lo más efectivo es esto, cepillar los recipientes y tirar el agua a la tierra, a donde no va a seguir su ciclo. El huevo sí o sí necesita quedar en los recipientes donde después se va a inundar de nuevo, donde después se va a llenar de nuevo de agua. Si queda en el piso, a la larga va a terminar muriendo, en la tierra o en el piso. Eso es lo más efectivo. Después hay otro producto que no sé si puedo decir todavía, porque es parte de mi tesis. Estemos atentos a la tesis y vamos a rendir todos con vos. Todavía no sé si puedo comentarlo así tan libremente, pero bueno, hay un par de cositas, ya después les cuento. Pero lo más efectivo no es magia, es dedicación y es responsabilidad y compromiso. Es controlar el orden, no es limpieza de limpiar con lavandina y limpiar el piso, es limpieza de orden. Por ejemplo, el desmalezado, a mí muchos me preguntan de que mi vecino tiene largo el pasto. Tener largo el pasto no influye en que haya más o menos mosquitos, lo que influye es que haya más o menos recipientes con agua. Si bien el mosquito lo que hace es refugiarse en el pasto, si no hay pasto se va a refugiar en otro lugar. No importa que no haya pasto. Entonces sí, el pasto te ayuda en el sentido del orden, en que te da un aspecto de orden.
también para que no haya ratas u otras alimañas que se esconden ahí en el... Además te en los permite ver esos matorrales. recipientes chiquititos que lo tengas corto, pero nada más. Claro. Incluso hay baldíos que tienen esos matorrales. Los matorrales no son los problemas, lo que pasa es que esas cosas desordenadas vienen también con residuos. Una bolsa plegada que acumule agua te sirve de criadero. O un paquete de alfajor que se ha llenado de agua te sirve de criadero. Entonces, no son tanto los matorrales, sino los recipientes con agua. Pero cortar el pasto te da esa sensación de orden, que te puede ayudar a mantener ordenado tu patio también. Claro, que a tener mucho en cuenta eso y aprovechar ahora que no tenemos las hembras poniendo huevos, ordenar todo y controlarlo y limpiar bien los recipientes que podría haber huevos. Me preguntaron Sí. cada cuánto tiempo pone huevos en un mes más o menos, o sea, puede poner todos los días y cada vez que pica la hembra durante su vida y sigue poniendo. Cada vez que pica, o sea, cada vez que ella necesita quedar repleta de sangre, cada vez que se alimenta necesita estar repleta. Si no se ha alimentado, por ejemplo, si te pica a vos y no se ha terminado de alimentar, va a venir y me va a picar a mí, y si no termina, se va a alimentar hasta que quede el abdomen repleto. Cada vez que se alimenta de sangre, pone huevo. No significa que cada vez que pone huevo, pone 300 huevos. A veces pone más, a veces pone menos. Depende también de las condiciones climáticas como nosotros. Son animalitos, entonces también los influyen las cuestiones meteorológicas y bueno, todo el frío, la sequía. Claro, depende de la alimentación y las condiciones que tengas, la cantidad de huevos que vamos a tener en casa. Exactamente. Bastante oportunista. El, ya nos habías dicho, una hembra vivía más o menos un mes, dijiste, ¿verdad? Que ahí nos está preguntando. En laboratorio se vio que viven entre 1 mes y 2 meses, o sea que vos a esas condiciones óptimas de laboratorio le tenés que restar. En la naturaleza tiene que vivir menos que en laboratorio. Claro. También Que será menos. nos preguntaron si hay canales oficiales donde se pueda ver toda esta información, si desde la municipalidad tenemos lugares que informen o son simplemente las campañas que hacen de difusión. Y mira, en el Ciprosa vos entras en la página de Ciprosa y tenés muchos manuales, mucha información. En la página del Ministerio de Salud de la Nación tenés todo. Tenés mucho para los agentes sanitarios o las personas que trabajamos en salud pública, pero tenés videitos, incluso un video bien conocido que se llama El Mosquito Lito, que es un video para niños, que está bueno. En el Ministerio de Salud, igual en las páginas de la Organización Mundial de la Salud, en la Organización Panamericana de la Salud, en todos esos lugares que son sitios oficiales, digamos. No se dejen llevar por cualquier cosa. Corroborar la información. Claro. Nada de fake news. Porque es bastante complicada la fake news. Así es. Pueden generar bastante... Bueno, a ver, ahora están tirando venenos como locos, con drones, con mochilas, está todo el mundo saliendo a fumigar porque sirve para el Aedes aegypti y no sirve para nada. Ahora que hay recambio de especie, ¿hay alguna otra especie de mosquitos que también nos genera algún tipo de problema sanitario al que haya que cuidarse? Sí, el Culex, ahora del mosquito si bien no es un problema, transmite algunas encefalitis. La encefalitis de San Luis, virus de San Luis creo que se llama. Sí, y también todos los mosquitos que se alimentan de sangre, mínimo un problema de dermatitis te puede producir, porque a un niño, que son los más atacados en general, vos has visto que hay niños a veces que te aparecen hechos una roncha, que Sí. suelen ser, el Aedes, por ejemplo, cuando te pica no te deja, perdón, me están llamando. Dale, espera. No te deja sí. No te deja marca, o sea, el Aedes te pica, vos te enterás que el Aedes te picó cuando ya te picó porque es como si te hubieran clavado un alfiler, te rascás en ese momento y no suele dejarte marca, como el Culex. El Culex sí suele dejar ahí las ronchitas que te pican un tiempito. Entonces no es una cuestión solo del verano y por el Aedes y el dengue, hay que seguir cuidándose siempre, que el recambio de mosquitos sigue presente. Así es. Bueno, ¿alguna recomendación, algún recuerdo que le queramos dejar a la gente, algún dato que quieras resaltar?
Sí, básicamente eso, tomar conciencia, esto no puedo dejar de remarcarlo nunca, de la responsabilidad que tenemos nosotros en este problema. Todo lo que nos está pasando es responsabilidad nuestra, de nadie más, de la comunidad general. Hablo de vos en tu casa, yo en mi casa, del sistema de salud, todo es una conjunción de factores, pero la responsabilidad dentro de los hogares las tenemos nosotros. Nadie nos puede ir a acomodar nuestro ambiente y asearnos nuestro ambiente. Ya es responsabilidad nuestra ser y comprometerse, porque esta es una situación, creo que todos conocemos a alguien hoy por hoy que ha tenido dengue, o Sí. mi primo, o mi vecino. Yo tengo mi vecina acá a 3 cuadras y estoy espantada porque tengo miedo que le agarre a mi hijo. Entonces, es eso, vivir con miedo no está bueno y nosotros al adulto lo tenemos la mayor parte del año. Son solo algunos meses que no que descansamos del adulto. El tema con esto es que como desaparecen durante el invierno nos olvidamos y como no hay epidemias todos los años también nos olvidamos. Entonces eso, no olvidarse y continuar con las medidas de control, con las campañas de difusión, con la educación es lo más importante. Los niños se ha visto que son grandes difusores de la información. Entonces también hacer capacitaciones en las escuelas y bueno, y llegar a la comunidad en general, que es ahí a donde reside el problema del dengue. Por ahí mucho se debate entre científicos y en un ámbito académico, pero a veces falla la bajada al vecino común. Entonces, bueno, creo que ahí todos los que tenemos un poco de conocimiento tenemos la obligación de difundirla un poco. Y eso, básicamente la responsabilidad con nosotros mismos, digamos. Seamos los molestos, eso que te dicen, pero el mosquito es como mi sobrina siempre a mí me dice, ustedes siempre están con que el mosquito nos va a picar y nos va a dar dengue. Y cada vez que da Sí, vuelta el tarrito se acuerda. Seamos conscientes, claro, incluso ahora en invierno, que va a desaparecer al adulto, pero seguimos teniendo los huevos y podemos exacto. volver a producir los picos ya en la próxima temporada de calor que nos alcance. Y es responsabilidad de todos, está en todo Tucumán por lo que nos vienen contando y vamos a esperar a que rinda la tesis y así nos dice todos los tips de qué son las cosas que los matan para aprender, así hacemos una lista y todo el mundo anota y empieza. Bueno, bueno, no hay Así que problema. seguro apenas rendía y vamos a estar nosotros Sí, siendo los totalmente, guantes. totalmente. Bueno, muchas gracias, Giselle. Seguro nos vemos más adelante. Muchas gracias a todos los que participaron. Si tienen preguntas, consulten, busquen información fidedigna, que es lo más importante, y no dejarse llevar por mitos porque empeoran las cosas. Y no nos olvidemos que siguen los huevos ahí y van a volver a salir. Y si continuamos olvidándonos o diciendo no importa o poniendo otras prioridades y desapareciendo esto, nos va a volver a pasar estos picos tan grandes que tenemos y son Tal complicados. cual, ¿Sí? Muchas tal gracias cual. a todos. Nos vemos. Muchas gracias. Adiós, gracias.